Ya todo está compartido, ¿sí? Bien, si quieres, pues, de igual manera, pues es una presentación mientras tanto. Bien, cuando yo presenté, hace como varios años, desarrollaba 5 estrellas, eh, y pues pasé a las estrellas 5, pues salió la parte del sistema. Es decir, eso es muy nuevo, eso lleva muchos años, desde el 2008, si no me falla la memoria. Salió Entity Framework, ¿sí? Si ustedes quieren hacer el curso de desarrollador 5 estrellas, de igual manera está con la versión 2005 del Visual Studio, pero pues de pronto para reforzar conocimientos pueden entrar ahí, ts2005.com. ¿Sí? Ahí yo inicié como en el 2003 formación con Microsoft por esta parte. 2005.com, sí. Sí, desarrollar 5 estrellas 2005.com. Bien, entonces cuando yo estaba presentando los exámenes para la quinta estrella, a este tema que es para Adobe Entity Framework, o la estrella Gold. Aquí en Entity Framework lo que me permite hacer, pues es básicamente mapear nuestros modelos relacionales, todas nuestras fuentes de datos relacionales, las podemos mapear. ¿Qué significa mapear una base de datos? Coger las tablas que contienen los procedimientos, las funciones o sinónimos que contienen las bases de datos y pasarlos a un modelo de objetos en este caso nuestro diseñador de Visual Studio. Lo que vamos a ver hoy es pues qué es Adobe Entity Framework, cómo funciona, cuál va a ser su arquitectura, qué niveles de abstracción tenemos. Como yo les decía la clase pasada, pues a grandes rasgos, pues me permite mapear diferentes modelos de objetos, diferentes orígenes de datos, desde SQL Server, Oracle, DBase, bueno, etcétera, por ODBC. Esos tipos de orígenes de datos yo los puedo mapear desde Entity Framework. Vamos a conocer la arquitectura, pues los niveles de abstracción que tenemos, basados en LinkU, basados en toda la parte de los esquemas del lenguaje y el almacenamiento de los datos. Cómo se puede mapear datos, cómo podemos heredar una tabla de otra, algo muy parecido a lo que hacemos con las relaciones o la integridad referencial de los campos. Cómo puedo programar con esas entidades, es decir, cómo las puedo consultar, cómo puedo hacer un insert, un update, un delete, etc. Y pues un ejemplo de lo que se va a hablar. Esta presentación de igual manera yo se las paso, porque creo que cuando ya inician el DCE 2005 no les deja descargar el material, sino del que están en ese momento presentando, ¿sí? Entonces tendrían que alcanzar la estrella 5 para poder descargar este material. Entonces yo se las voy a pasar para que lo tengan ahí. Bien, para instalar o para yo poder empezar a trabajar con Entity Framework, si vamos a trabajar con Visual Studio 2008, estas diapositivas, como les digo, son un poquito viejas. En el 2008 contamos con el Framework 3.5, pero ese Framework 3.5 no nos va a servir a no ser que instale el Service Pack de Visual Studio 2008 y instale esta referencia que está acá. ¿Dónde está? Acá. El XML Editor, ahí dejo el enlace, no sé si se alcance a ver. ¿Sí? go.microsoft.com y el enlace es ese. El editor de XML es el que me va a permitir a mí pues serializar o manejar la parte serializada de los datos. Pero en 2008 ya no tiene. 2010 ya viene. Con 2010 ya viene. No, con 2008 no están los sí, de igual manera pues ya deberíamos migrar, ¿no? De igual manera Microsoft va a lanzar a finales de este año Visual Studio 2012. Entonces pues ya hay que empezar a migrar. ¿Se hace mapeada a través de XML? De XML, sí. Serialización de objetos y se hace el mapping. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Entity Framework, pues este ya, ahí estaba como beta, pero ya está la versión en release, ya va en la versión 2 de ese release. Y tenemos Adobe Entity Framework Tools, que es para pues, los paquetes del diseñador. Eso ya viene incluido ahorita, eso ya viene todo un paquete con Entity Framework para el 2008. Sí, lo podemos colocar ahí, Adobe.net Entity Framework para Visual Studio 2008 y ahí nos dan el paquete. Ya en el 2010 ya viene montado, ¿no? No habría problema. Los requerimientos del sistema, pues lo mismo, ¿no? Si tenemos la versión 2008 Standard Professional Team Edition,
o la versión Express, la podemos usar básicamente en cualquier edición del Visual Studio. O sea, eso no habría problemas de restricción y nos funciona para los diferentes tipos o los diferentes pilares que sería Windows Forms y ASP.NET. Dentro de Windows Forms entra pues Windows Mobile, ¿no? Los lenguajes que soporta, Vertica soporta más, pero pues C# y Visual Basic que son los iniciales. ¿Ya cargó la diapositiva? Bien. Acá tenemos un ejemplo de cómo por medio del objeto conexión, de la forma tradicional, como lo hicimos con ADO conectado, creamos un comando y le pasamos un procedimiento almacenado, ¿sí? Le agregamos los parámetros y ejecutamos la lectura y la obtenemos. En este caso, las consultas se expresaban en cadenas de caracteres, cosa que ya no se debe hacer. Eso sería quemar el Transact SQL. Incluimos ahí en este caso los left joins para poder hacer un enlace con dos entidades. Y tenemos pues resultados de los objetos, pero no tenemos un tipo de dato asociado, o sea, no sabemos qué es lo que vamos a... En este caso tenemos la consulta completa y nos tocaría leer campo por campo, ¿sí? Me explico. No sé si yo aquí pueda crear, a ver, punteros. ¿Sí se ve el puntero? Esto, yo tenía que saberme de memoria, o yo debería conocer como tal la estructura de la consulta que tengo y saber exactamente qué es lo que yo voy a obtener en la consulta, ¿sí? Con Entity Framework, ¿qué pasa? Ya, como mapeo los orígenes de datos, yo ya sé cuáles son los campos que existen o yo los puedo obtener sin ningún problema. Simplemente R punto y me despliega la cantidad de propiedades que estoy consultando. Entonces, esa es una ventaja que tenemos pues gracias a Linkio. Aquí pues tenemos un objeto que se llama Entity Client. Entity Client es una forma de hacer compatibilidad con el ADO.NET conectado. Con el ADO.NET conectado, ¿sí? Aquí vemos que ya no es un objeto conexión, sino tenemos un Entity Connection, en donde le estamos diciendo nuestra cadena de conexión. En este caso nuestra cadena de conexión es... Yo le pongo pausa a esto. Ya miramos ahorita. Bien, entonces aquí vemos como Entity Framework, él nos crea, que se me hizo el puntero, la cadena de conexión de esta forma, name igual Norwind Entities. En este caso yo tengo que decirle data source, etcétera, initial catálogo, password ID, porque eso lo configura, o se hace la configuración por medio del app-config o el web-config, dependiendo del caso en el que estemos trabajando. Entonces simplemente con el nombre de la llave en la cadena de conexión, con ese nomás él ya hace la gestión para traer los datos. Aquí abre la conexión, crea el comando, aquí es muy parecido, aquí se sigue quemando el Transact SQL, ahí está quemado el Transact SQL sobre la sentencia, sobre el command text. Agrega los parámetros, pero tenemos el mismo inconveniente. Este solamente es Entity Client que tengo acá. Ese Entity Client es como más por compatibilidad con ADO.NET, con ADO conectado, ¿sí? De igual manera son muy pocos los casos en los que vamos a trabajar con ADO Client, o con Entity Client, perdón. En este caso ya utilizamos Linkio hacia entidades. Aquí ya tenemos algo muy diferente a lo que hacíamos quemando el Transact SQL. Aquí vemos que estamos obteniendo las mismas órdenes, ¿sí?, de una fecha y una cantidad específica usando nuestro objeto NorwindDB. Él me crea ese objeto. Cuando yo creo la entidad o cuando yo asocio el Entity Framework, el objeto que está ahí, yo le coloco el nombre, en este caso fue NorwindDB, y él me va a crear un conjunto de clases tomando este como mi patrón, mi clase principal. Entonces, basado de ese NorwindDB,
pues yo puedo empezar a navegar dentro de mis objetos. Entonces fijémonos que aquí dice NorwinDB, aquí utilizo el tipo por inferencia var, que ya había hablado de él, y le digo que aquí en Norwin.orders, aquí ya estoy navegando sobre las tablas y sobre mis atributos, order date, order line, cantidad, order ID, ¿sí? Y las puedo mostrar de una forma mucho más sencilla y yo no tengo que memorizarme los campos. Eso sería una pequeña consulta en LINQ diciéndole que en O, que es mi variable temporal, almacénele todo lo que tiene la tabla orders únicamente cuando la fecha de la orden sea mayor que la fecha actual o la fecha que estoy pasando acá. ¿Sí? Tráigame por medio del tipo new, le estoy diciendo que me traiga como anónimo el order ID, el order date, esta variable que se creó temporalmente, order lines, que me sume la cantidad que tenía de ese artículo, y luego que me muestre las ventas de esa orden de acuerdo a una fecha, a un order ID y a un total. Esto que está haciendo acá en el conceptual line es dándole formato al texto, ¿no? O sea, dentro de llaves yo le puedo decir por medio de 2 puntos, en este caso me los va a mostrar como decimal o con una M para que me lo muestre de tal forma o con forma de año, con comas, etc. Ahí yo le puedo dar formato. Y aquí lo que está haciendo es una tabulación. El NorwinDB se refiere ya, por decirlo así, a la manera de asociar algo, de la base de datos. Sí, ahí yo estoy accediendo directamente a la base de datos. Ahora, la forma como Dado Entity Framework accede a la base de datos es transaccional. ¿Sí? Eso que me permite a mí, de que yo puedo hacer cualquier cantidad de modificaciones hasta que yo no haga, en este caso, un submit change, pues no se va a generar el commit de la transacción. O sea, igual el motor que sea la base de datos sigue teniendo el control de la base de datos. Sí, él es el que tiene el control de la base de datos. Tú solamente le dices, conéctese con esta cadena de conexión y él hace el resto, pues por mapea y hace la comunicación. O sea, que Dado tiene las características de ser transaccional. Es transaccional, sí. Está creado para ser transaccional, independientemente. ¿Sí? Sin importar la base de datos. Sin importar, sí. Sí, por ejemplo, si es MySQL, no importa. Creo que MySQL ya es transaccional. No sé. Si alguien me corrige. Pero creo que ya es transaccional. O de pronto Postgres, Postgres ya es otro tipo de origen, como viejito, pero también lo haría transaccional. Bien. Aquí tenemos un primer problema utilizando Entity Framework, que son como la impedancia entre las aplicaciones de las bases de datos relacionales. ¿Sí? Hay objetos que ya están enlazados, ¿cierto? ¿Sí está la presentación? Sí. Hay objetos que ya están enlazados, pero yo puedo tener, por ejemplo, diferentes objetos de Entity Framework, de una base de datos en SQL Server, otra en MySQL, otra en Oracle, y poder trabajar con todas ellas al tiempo. ¿Sí? Y poder, por ejemplo, copiar de aquí, insertar allá y consultar de aquí un poquito y esto lo completo con esa otra consulta, y etcétera. Eso lo puedo hacer con Entity Framework. Yo puedo enlazar diferentes bases de datos. Igual la correspondencia sigue siendo el dado punto de Entity Framework. O sea, ¿quién pone a hablar las bases de datos? Entity Framework. Es que al final cuando las mapea, ¿cómo estás? Cuando las mapea lo que hace es traerse un XML y el XML es universal, entonces eso no habría problema. El nivel de abstracción de o sea, para poder lograr eso que les estoy diciendo, es porque tenemos un Entity Data Model. Entity Data Model me crea todos esos modelos de objetos, todas nuestras clases, me las crea Entity Data Model. Al tener eso, o sea, no importa si yo me traigo unas tablas de Oracle, o unas tablas de MySQL, o unas tablas de SQL Server, al final van a ser clases, ¿sí? En las que yo puedo acceder a sus propiedades. Entonces de eso se encarga Entity Framework por medio de este objeto, Entity Data Model, o LDM, que ese es básicamente el que más vamos a trabajar. Este Entity Data Model también me permite a mí generar toda la expresión de consultas, ¿sí? O sea, lo que yo realizo con LINQ, él también hace parte de él. O sea, yo genero una consulta y es Entity Data Model el que se encarga de gestionar esa consulta o la inserción o bueno, el CRUD o lo que yo quiera realizar sobre las entidades. Esto lo hace también Entity Data Model, mapea, se me fue el cursor, mapea
mapea la base de datos, ¿no? Que es lo que hace él, es arrastrar y soltar. Pero esa mapeada es cada vez que digamos arranca el programa o No, él me crea los objetos. O sea, cuando yo lo arrastro por primera vez, él me modela las clases, me modela los procedimientos almacenados o las funciones que yo tenga, ¿sí? Ahí quedan ya creadas las clases. Entonces cuando él vaya otra vez, o sea, cuando se ejecute, cuando se vaya a cargar, él lo que va a hacer es ir a decirle qué tabla se va a enlazar con qué, y ya están los campos, y él envía los datos. O sea, él me va a ahorrar la lógica que tenemos en la capa de datos, ¿sí? Que hacíamos antes. Entonces ya no tengo que crearme una clase que se llame, por ejemplo, contratos, y tengo el ID, el número del contrato, tengo el nombre, tengo el número el valor inicial del contrato, etcétera, ¿sí? Que yo tendría que agregar manual. Entonces él me va a mapear y él ya me los trae. Entonces simplemente, sí. Sí, por ejemplo, ese era manual, que tocaba crear, por ejemplo, si hablamos de arquitectura, eso se conocía como ay, se me olvidó el nombre, los BEOS, los BEOS y los otros, los Data Access Model y los BEOS. Eso pues me lo omite, o sea, no significa que no cambiemos o sea, va a cambiar un poco la arquitectura de cómo yo hacía mis aplicaciones a cómo la puedo hacer con Entity Framework, porque me va a ahorrar mucho tiempo. Sí, ya no tengo que crearme una librería, una biblioteca, un reguero de clases dependiendo de las tablas que yo tengo. ¿Sí? Primero él me lo va a abstraer, o sea, él va a omitir algunos campos que están replicados, que eso es herencia. Y eso es lo que vamos a mirar ahorita, cómo hace Entity Framework la herencia. Que sería, por ejemplo, yo tengo personas y usuarios y comparten información. Yo le digo, no, créeme una tabla virtual, hágale la herencia, y de igual manera cuando él esté insertando, él ya sabe, esto va para allá y esto va para acá. ¿Sí? Eso lo hace Entity Framework, y por medio de este objeto que es el que tengo ahí marcado, Entity Data Model. cuando hay cambios en la base. Bien, ahí sí toca ir al modelo, al diseñador, y darle clic derecho a actualizar desde origen. O sea, no sé sincronizar. Hay una opción, pero pues el fuente es largo. Y gasta bastante recursos porque me imagino que debe estar cada rato. Sí, pues de igual manera, desde que uno ya tenga, pues no sé. Sería inapropiado porque si no se les sincroniza, usted no se dio cuenta de que hacer el proyecto. No, claro que se podría hacer como una estrategia de sincronización. Hay unas clases que, pues, no sé, de pronto toco ese tema el próximo lunes, que es el Sync Framework. Sync Framework es un complemento de Visual Studio, pues del SDK del .NET Framework como tal, que me permite mantener esa sincronización de, ya sea orígenes de datos, de archivos, de texto, ¿sí? Que es una manera de hacer como una sincronización de bases de datos. Ese tema de Sync Framework también aplica para Windows Mobile, o sea, que yo llego ahí, tenga mi dispositivo, mi basecita de datos local, y que por medio de un servicio web o como tal una USB o un infrarrojo se esté comunicando con el origen y tráigame las tablas que hacen falta, o envíe los datos o tráigame datos, ¿sí? Eso se hace por medio de Sync Framework. A ver si por acá yo puedo agregar una anotación. No se puede. Voy a escribirlo por acá. Uy. Bueno, Sync Framework. Sí, es difícil escribir ahí. Esa está la versión 4, ¿no? Que es la que yo recomiendo porque ya es del release. Y en el 2008 tuvieron muchos errores con eso. Bien, entonces habíamos hablado de este objeto que pues en sí es el más importante de Entity Framework, que es el Entity Data Model. Sí, pero tenemos otro objeto que es el encargado de escribir el esquema conceptual de esos datos, y es el CSDL. ¿Qué es lo que hace él realmente? Él coge cada tabla y lo que hace es escribirla en el código, o sea, public class, el nombre de la entidad, y empieza a agregar los parámetros, los eventos, bueno, toda esa parte. Este crea código. Sí, él es el que crea el código, él es el robotcito. Acá es el que se encarga de escribirlo en XML, este es el que escribe el sistema lógico,
Ahorita lo vamos a ver con un dibujito, creo que es más claro. ¿Ese código es cambiable o es...? No, sí, tú lo puedes cambiar en cualquier momento. Todas las clases que genera Entity Framework son parciales. ¿Qué significa ese concepto? O sea, yo puedo editar algún comportamiento de un método o de un evento, ¿sí? Y lo puedo sobreescribir o le puedo cambiar la forma como se va a generar, o etcétera. Si yo puedo, eso es totalmente cambiable. Eso sí, no. ¿Tener cuidado cuando se sincronice y dañe el código que haya hecho uno o...? No por eso, son clases parciales. O sea, yo tengo aquí la clase original y tengo mi clase y agregué 3 métodos más. Él al final va a ser una sola. Entonces, no, por ese lado no habría problema. De igual manera, la IntelliSense se está avisando, ¿no? Este método ya existe, por ejemplo. Entonces, él ahí te va a estar corrigiendo. Como tal, esa sería la arquitectura entonces de Entity Framework. Entonces, ya cambió la diapositiva. Lo primero, el Entity Client, que es muy parecido a lo que hacíamos con el objeto conexión, que era el SQL Client, ¿cierto? Que teníamos nuestro proveedor de conexión, nuestro proveedor command, nuestro objeto command, nuestro proveedor de conexión y el objeto data reader, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿cierto? Entonces es muy parecido. Lo que pasa es que este ya tiene dentro de sí soporte a LinkQ, es decir, yo puedo hacer expresiones de consulta sin ningún problema y tengo pues todos mis objetos con los cuales yo puedo enlazarme. ¿Sí? Entonces aquí, por Object Services, yo puedo acceder al mapa conceptual, o sea, puedo obtener acceso a todas mis tablas o a todos mis procedimientos almacenados. Ese es el modelo de Object Services para optimizar las consultas. ¿Sí? Él me genera las consultas cuando yo le digo allá var, expresión igual from o in, etcétera, select, tal cosa. Él lo que va a hacer es generar esas consultas y al generarlas también me las va a optimizar. Hay unos objetos que vamos a ver más adelante, que es una interfaz que se llama Iterable, que es la encargada de generar las consultas en Entity Framework. El modelo de datos para acceder a la capa conceptual. Luego, dependiendo del lenguaje, en este caso entra a la entidad de SQL. ¿Sí? O sea, me explico. Así sea Oracle, sea MySQL, sea cualquier tipo de proveedor de datos, Entity Framework está basado en el CLR de SQL Server. Entonces va a ser muy semejante al Transact SQL. ¿Sí? Sea cual sea el motor al cual estemos accediendo, va a ser muy parecido al Transact SQL de SQL Server. ¿Sí? Entonces, pues aquí dice que es el mismo motor de SQL. ¿Sí? Se le agregan unas funciones de más, que son los métodos extendidos que hemos visto con LinkQ, que le permiten pues generar expresiones de consulta, insertar objetos, eliminar, etc. Que ahora lo otro que hemos visto. Después de que haga la consulta a nuestro origen de datos, él empieza aquí por medio de Entity Framework Layers empezar la abstracción. Entonces me empieza a crear el mapa conceptual, es decir, me diseña las tablas, me muestra la parte del XML de lo que se está haciendo, me llena la parte lógica. Ahí si se dan cuenta en la presentación, cuando llega ese MSL, que es el encargado de crear el XML, como se va a poder enlazar todos nuestros objetos, en esta parte coge toda la parte conceptual, que son las entidades, perdón, al revés, voy a borrar acá, coge todas nuestras entidades, nuestra lógica de la base de datos, ¿cierto? Y llega y la pasa acá, de tablas las convierte a entidades. Si coge una tabla y la convierte en una clase, y eso ya sería una entidad. Y por último, pues ya tenemos nuestra base de datos relacional. Bien, esto es un poco de lo que he hablado, como a medida de resumen. El nivel de abstracción. Entonces lo tenemos conceptual, que es por medio del CSDL, el mapping, que es la forma como podemos capturar nuestras tablas, y la otra parte lógica, que es pues, la que prácticamente nos va a reemplazar ese tipo de arquitectura que usábamos antes, que eran los DAOs. DAOs y VEOs. Bien, aquí tenemos entonces el modelo como tal de Entity Framework. ¿Cómo sería el modelo conceptual? ¿Cómo sería el modelo lógico? ¿Sí? Y cómo se comunican entre los dos. Entity Framework lo que hace es, por medio de este SSDL que hemos hablado ahorita, comunica a los dos.
Sí, comunica los dos. Entonces, nuestra base de datos relacional lo que va a hacer es simplemente estar a la espera, como un listener. Esperar a ver si le van a insertar, si le van a eliminar o si le van a actualizar. Lo único que tiene que hacer es nuestro motor relacional. Y el Entity Framework lo que va a hacer es algo más bonito, que lo vamos a ver más adelante. Creo que ASP pues no voy a tocar mucho. Pero Entity Framework me crea ya esos formularios. O sea, por ejemplo, yo ya tengo nuestra tabla de clientes. Y yo necesito crear el diseño de los clientes, yo tendría que arrastrar las tablas, cajas de texto y los labels, ¿no? Yo le digo, créeme el formulario y él lo crea. ¿Sí? Pero eso no genera mucho código. Sí. Sí, ese sería el inconveniente, ¿no? Pero de que... También hace lo, pero genera mucho código. No, sí, eso sí, y pone lenta la máquina. Pero que lo hace, pues él lo hace, ¿no? O sea, yo solamente cumplo lo que él lo hace. Ya cada quien... Pues yo no, pues... Tenemos nuestros conjuntos de clases que él me crea y los servicios. Si nosotros podemos configurar Entity Framework para que él me cree servicios de tipo Windows Communication Foundation. Entonces yo le digo soporte servicios y él me va a crear ya las entidades de negocio y nuestra lógica de negocio para poder enviar por servicios o recibir servicios sin ningún problema, señor. En el caso que yo tenga que afectar más de una tabla. Pues podríamos utilizar, en este caso yo creería que podríamos trabajar con un delegado y hacer diferentes apuntes a diferentes tablas. Eso sería reutilizar pues, como tal el framework. En este caso el ejemplo está sobre Visual Studio 2008. Ahí aparece la pestaña Adobe Entity Data Model. Ese aparece cuando se instala el Service Pack, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con el Visual Studio 2008. Esto ya es más de demo. Voy a más bien a mostrarles. Bueno, esta parte. Acá, ¿por qué Entity Framework es compatible con los diferentes orígenes de datos? Porque Entity Framework tiene un motor que se encarga de generar el XML o toda la parte del modelo lógico. Entonces él llega y crea un modelo en XML llamado EDMX, le coloca la versión, dependiendo del tipo de runtime o el release que estemos usando, pues le va a colocar acá la definición del namespace en el XML. Luego le dice qué tipo de diseñador estamos usando. Ahorita que vamos a visualizar el diseñador. Entonces él me dice el tipo de diseñador que estamos usando, el tipo de runtime. El runtime en este caso sería el Framework 3.5, Framework 4, etc. El runtime que se esté usando en ese momento. El modelo conceptual que está trabajando, es decir, aquí iría la información de la entidad, de nuestra entidad de negocio. Acá iría nuestro modelo de almacenamiento, ¿sí? Cómo está formado ese modelo de almacenamiento, iría acá. Y por último, el conjunto de tablas, procedimientos almacenados que se van a usar. Esas son las referencias que hay pues, a marzo de... Bueno, está como viejito esto. 2006 están. Pues ahorita de pronto consigan más información en internet. Yo creo que este tema pues es, como les digo, esto es viejo, ¿no? Esto está desde el 2006, más o menos 2007 salió Entity Framework. Bien, para el ejemplo vamos a mirar, yo creo que podemos trabajar con una base de datos de ejemplo como Music Store o Norwind, no sé cuál tenga ahí. Acá tengo Norwind, creo que esta está dañada. Mirar si esto tiene datos. No, voy a usar Norwind como tal. Entonces voy a crear un proyecto en Visual Studio. Bueno, allá tenemos es Visual Studio 2008, ¿no? Bien, entonces voy a crear un nuevo proyecto. ¿Se está compartiendo rápido? Y voy a seleccionar una aplicación. En este caso no puedo utilizar Smart Device porque Entity Framework no, pues lo que yo les quiero mostrar, el dispositivo móvil no me lo va a soportar al 100%.
Entonces voy a hacer una aplicación, no sé si escritorio o web, ustedes me dirán. Entonces, bueno, web, ASP.NET Web Application, en este caso, para que me cree el sitio. Aquí vemos que Entity Framework tiene una plantilla, no sé si allá tengan zoom, estos dos que estoy seleccionando, ¿no? Dynamic Data Entities, él me crea entidades de negocio a partir de controles dinámicos usando Entity Framework. Entonces él aquí me va a crear todo un modelo lógico y un modelo relacional y aparte todo el entorno gráfico para yo iniciar pues ya a trabajar con el proyecto. Por ejemplo, tenía una base de datos que llamaba Videoclub, creo que era. Y voy a utilizar Dynamic Data Entity para ver o para que ustedes visualicen cómo él me crea todo este modelo lógico. Le digo aquí OK. Ya existe. Bloqueemos otra cosa. Entity Framework. Bueno, cuando ya se construye nuestra aplicación, aquí vemos que él me crea en el Dynamic Data unas carpetas que me van a administrar el contenido, en este caso las páginas personalizadas, los campos genéricos que vamos a trabajar o las plantillas de nuestras páginas. Aquí utiliza una tecnología que se llama routing. Routing me va a permitir pues darle un acceso a nuestras URLs dependiendo de lo que estemos accediendo. Por ejemplo, si nuestra entidad de negocio es clientes, entonces el cliente va a poder ver el detalle, se va a poder editar, va a poder insertar, se van a poder listar o se va a poder ver en una lista de detalle, ¿sí? Etcétera. Bueno, para poder visualizar eso, voy a agregar un Entity Model. Entonces le voy a decir aquí nuevo ítem, un nuevo ítem. Voy a esperar a que cargue. Yo estoy grabando. Y sí, y aquí tenemos algo que se llama Addo.NET Entity Data Model. ¿Sí? Aquí ya estaría pues en el Visual Studio 2008 pues por el Service Pack, ¿no? Le voy a colocar aquí Model Video Club. Le voy a dar a agregar. Entonces él aquí me está creando todo el entorno, o Entity Framework me está creando el entorno. En este caso el diseñador me pide que desde donde yo quiero hacerlo. Desde un modelo vacío, es decir, yo crear mis propias clases, o pues directamente desde una base de datos. Entonces yo le digo generar desde base de datos, le doy siguiente. Él aquí me va a mostrar mis objetos, ¿sí? En este caso pues no tengo, tengo Videoclub, pero le voy a decir aquí nueva conexión para que podamos visualizar que no solamente dependo de SQL Server, ¿no? Aquí tengo SQL Server Compact Framework, compacto. Le voy a decir cambiar. Tengo SQL Server, en este caso Oracle lo tengo instalado para Visual Studio 2010. Pero si tuviera Oracle, aquí me aparecería Oracle Client o MySQL y lo selecciono y lo cargo, señor. Cuando la conexión es dinámica, o sea, en este caso yo creo todo en relación al Visual Studio, o sea, yo hago la conexión dentro del mismo, pero cuando ya esto está en ejecución, ¿cómo toma esa conexión? Ya, él almacena en el web config en este caso. Entonces yo ahí la puedo cambiar y decirle, ya la vamos a visualizar. Aquí le voy a decir que coja Videoclub. Testeo la conexión, le digo OK. Aquí vemos la cadena de conexión que él me está armando, el Entity Framework. Me dice que me va a crear el CDLS llamado Model Videoclub, ¿sí? Aquí vemos el provider, que es System Data SQL Client, porque nos conectamos a una base de datos SQL Server. Si hubiera sido otro proveedor de datos, pues aquí hubiera cambiado el tipo de proveedor. La cadena de conexión que se está usando, aquí está clarita, pues cualquier cosa yo la cambiaría si se necesitase, ¿no? Y aquí es cómo se va a guardar la conexión en el web config, ¿sí? Videoclub Entities. Como Entity Framework se basa de este objeto, de este nombre que estoy almacenando acá, Videoclub Entities, él me va a crear una clase con este nombre también, ¿sí? Entonces yo le coloco allá Videoclub Entities a actores, libros, etcétera, ¿no? Sería la forma como voy a conectar. Al darle siguiente,
aquí ya vamos a empezar a acceder a los objetos que incluye nuestro modelo, nuestra base de datos. Entonces le voy a decir que incluya, por ejemplo, para este ejemplo nomás el cliente, que incluya el actor y que incluya la película. ¿Sí? No voy a hacer enlaces. Le digo finalizar. Al hacer eso, entonces ya aquí vemos que él me crea un EDMX. Entonces esto es XML, ¿no? El que me está creando ahí. Ya lo vamos a visualizar. Voy a esperar a que cargue bien. Y me agrega unas referencias que ya les voy a decir cuáles son, con las cuales yo puedo utilizar Entity Framework. Entonces aquí vemos la primera referencia, que es system.data_entity. A esta referencia yo puedo usar Entity Framework, es por esto. Tenemos System Web Entity y tenemos, y creo que no son más, son esas dos. Entonces tenemos aquí las tablas. Vemos que ya me creó acá nuestra entidad de negocio. Si yo quisiera crear otra tabla, si yo quisiera añadir otra tabla a nuestro modelo, pues lo que tendría que hacer es clic derecho, actualizar modelo desde base de datos y agregarla, ¿no? O sea, aquí me aparece, agréguela, agrégueme, por ejemplo, alquileres, o refresqueme tal tabla, por ejemplo, o elimíneme, en este caso no tengo ninguna para eliminar, una tabla agregada, ¿no? Le voy a dar acá a finalizar. Y tenemos lo siguiente. Entonces, este es nuestro diseñador de Entity Framework. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, yo selecciono aquí el actor y él me mapeó cada una de mis propiedades que tengo acá, señor. ¿Será? No, no creo. Estoy en actor, ¿sí? ¿No? ¿Se quedó quieto? Bueno, entonces tenemos aquí la entidad actor. Yo puedo cambiar los nombres, ¿no? Lo que les decía ahorita, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, decirle aquí cliente algo loco, ¿no? O sea, le puedo decir aquí que lo puedo heredar con película. Entonces yo aquí tengo unos controles en el que le puedo decir herencia. Entonces, señor, repeat. Bien, aquí entonces nuevamente las tablas, ¿no? Las tengo acá. Ahorita yo había hecho una relación de la cual la voy a eliminar y ahorita vuelvo a explicar esa parte. Entonces tengo los actores. Yo aquí puedo cambiar el nombre, ¿no? O sea, yo puedo decirle que este no sea actores y no sea actor. Y él me lo va a tomar aquí en la parte lógica, ¿no? En la parte física, ya en el motor de base de datos, se va a seguir llamando igual. Es simplemente la forma como yo lo voy a tener acá. Cada uno de estos parámetros, entonces yo los puedo tener aquí mapeados, aquí mapeado por actor, puedo mapearlo por cliente, por película, dependiendo de lo que yo necesite, o desde aquí puedo eliminar las tablas, ¿no? Si yo le digo aquí delete, él me va a eliminar esta entidad, ¿sí? Otra cosa de lo que yo puedo hacer acá es agregar una condición. Entonces yo lo que les decía ahorita, agregar la condición para fecha de nacimiento, ID y nombre, porque son los campos que tenemos acá actualmente mapeados. Por ejemplo, fecha de nacimiento, cuando la fecha de nacimiento, aquí le coloco el operador, es, o sea, diferente de nulo. Si no es nulo, entonces déjelo hacer, o déjeme la opción, ¿sí? Fíjense que aquí me permite hacer los cambios dependiendo del tipo de dato. Como fecha de nacimiento es de tipo datetime, pues él puede recibir o es nulo o no es nulo, o es igual o no es igual, ¿sí? A un valor. Si yo seleccionara acá, voy a eliminar este, y seleccionara, por ejemplo, el ID del autor, pues los tipos o los operadores que vamos a tener son diferentes. Aquí porque todos los campos me los tomo nulos. Bueno, ya miramos a ver si cuando yo hice la asociación de las entidades se me los dejó predeterminados nulos, o sea que reciban valores nulos estos campos.
Les decía entonces que aquí, cuando me está mapeando las columnas, por ejemplo, aquí tenemos el ID del autor, que es la llave principal. Él me lo va a dejar como llave principal, también, pero de tipo dato int32, que es el equivalente. El parchar, que es equivalente en nuestro motor, aquí es el string. El datetime, aquí es datetime, ¿no? Que es la forma como es equivalente. Si yo estoy inconforme con alguno de los campos, yo los puedo cambiar, ¿no? Aquí puedo agregar otra tabla, ¿sí? Por ejemplo, cliente, y puedo ir agregándole los campos, ¿no? Si la quisiese eliminar, entonces la selecciono, le digo delete. ¿Sí? Aquí entonces me traigo las entidades y aquí me traigo los diferentes funciones o procedimientos almacenados que existan, ¿no? En este caso no tengo asociado ningún procedimiento almacenado. ¿Sí? Sí, no tengo ninguno. Pero yo los podría haber arrastrado a la base de datos también, ¿no? Si los tuviese. Bien. Otra de las cosas que puedo hacer aquí, por ejemplo, voy a traerme otra entidad, agregar entidad, o actualizar desde el modelo, también lo puedo hacer desde acá. Voy a agregar una tabla que me permita pues enlazar, digamos, con el actor. Por ejemplo, a ver, sería película y actor se podrían relacionar, ¿sí? Ah, no, es actor película. Pero no, quiero hacer una más fácil. El alquiler, el género con la película, me imagino. Esperando que actualice aquí. ¿Listo? Y aquí me hizo una relación. ¿Sí? Que fue lo que le encontró, una relación de unos a muchos. De uno a muchos. ¿Sí? ¿Esa parte no la mapea de la base de datos? Sí, él la mapeó, él me lo trajo acá. Lo que pasa es que yo le dije qué tablas quería traer. Entonces aquí le estoy diciendo tráigame género y película. Pero para yo decirle algo un poco más, o sea, que no sea una relación directa, yo le puedo decir que asuma el objeto. Es decir, yo le puedo decir por medio del toolbox, voy a mirar acá que aparezca toolbox. Por medio del toolbox, yo le puedo decir acá, haga una herencia o una asociación. En este caso sería una asociación, ¿no? Entre el ID y el género con, el ID del género con el otro, pero se me soltó. A ver, clic sostenido. Listo. ¿Sí? Y él me hace el mismo enlace. Yo le puedo decir con qué, ¿no? Aquí yo le puedo decir, en este caso está el ID del género con ID, en este caso, perdón, el ID del género con el ID de la película. O sea, que le puedo decir aquí en el mapping, en este, hemos dicho aquí, que la relación sea, ¿dónde está la relación? Entonces la asociación va entre el género, ¿sí? ID género con ID género. Y la película, ¿no? Entonces ID género de acá con... Ah, no, ahí está bien, ¿cierto? ID género con ID género. Ahí está bien. Que sería la asociación que tendríamos entre estas dos tablas. O la podría heredar. En ese sentido no tendría, en este caso no tendría sentido la herencia, ¿no? Pero aquí lo que le voy a decir es que el género asuma la película. Sí, pero tú podrías decir que cuando yo llame género, inmediatamente me traiga los atributos de la película. ¿Sí? Eso sería como a modo de ejemplo, ¿no? Si yo quisiese eliminar una entidad, pues le digo aquí clic derecho, eliminar, y se va a eliminar la asociación que tenemos con los campos. Y al compilar, pues, me quedó acá un objeto.
Me dice que qué, error, tipo de entidad, videoclub.película no tiene definido una llave. Define esta llave para el tipo. Listo. Acá. Entonces le voy a colocar que es una llave a la entidad, porque cuando quité la relación pues me quitó la entidad. Y la voy a salvar. Listo. Aquí me quedó una asociación que quiero eliminar, que fue la que quité, pero no la veo. ¿Era cuál? Película, actor, cliente, género, ¿cierto? Listo. No aparece la entidad, la que eliminé. Me tengo que quitar películas. Bueno, tengo una llave acá que no me la dejo eliminar. Bien, entonces tengo las tablas acá, en este caso actor y cliente. En este caso que el proyecto es de tipo Dynamic Data, pues él me crea aquí el objeto Model Videoclub, que es el que tengo acá, con extensión EDMX. Si yo le digo acá ver todos los archivos, un segundito, acá en el designer, yo puedo ver lo que él me ha generado, ¿no? Entonces tengo acá
Aquí él me creó una clase llamada Videoclub Entities, que fue como quedó nuestro línea en el connection string, ahorita que la vamos a visualizar, y que él la va a estar llamando de esta forma. Me va a crear cada uno de los, en este caso, actores, clientes, etcétera, con ya cada uno de los datos que están mapeados ahí, ¿no? Desde aquí yo podría eliminar la referencia que se acabó, que pues tenía el error, por ahí estaba, bueno. Y también como el objeto es parcial, pues lo podría modificar. Aquí en el webconfig, que es nuestro archivo de configuración web, él me crea Videoclub Entities, ¿sí? Él va a ir a buscar este name, automáticamente T-Framework va y lo busca, y él se trae la cadena de conexión, que es esta, ¿sí? Para poderse enlazar a nuestro proveedor de datos. Se lo hace solito. Entonces ese model Video Club yo lo puedo enlazar aquí en el Global ASAX. El Global ASAX es un archivo global de configuración en donde utiliza también Entity Framework para enlazar los modelos o los metamodelos. Aquí yo puedo agregar los diferentes tipos de acceso para el routing, o sea, la tabla, la acción, en este caso la acción será listar, detalles, crear, editar, que es lo que se está haciendo acá por el objeto, de cómo yo vaya a crear el enrutador. Y aquí hay algo importante que es el registro de nuestros objetos. Aquí está la lista de detalle y la tabla. Aquí, ¿dónde está? Sergio, eso va ligado con nosotros. Si yo uso el método, digamos, de acceso, yo no puedo utilizar ese objeto. Sí, lo aplicaría, sí. Aquí es donde yo registro el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto sería mi objeto de Entity Framework, Register Context. Aquí le digo, en este caso sería Videoclub Entities. ¿Sí? Que esta es la forma como yo me voy a conectar. Y aquí tenemos una propiedad que me dice que si yo quiero que visualice las tablas, le digo que sí. Entonces guardo los cambios y los visualizo. Aquí entro al sitio dinámico y pues él me creó cada uno de los objetos, ¿no? Aquí vemos que tenemos unos enlaces, una master page, el cliente y el actor. Entonces le decimos acá cliente. El byte me enlaza con el cliente. Aquí vemos que tenemos, va a la tabla cliente, a la lista. No encontró ninguno. Creo que es mejor así. No encontró ninguno. ¿Sí? Todo esto se le puede cambiar, pero entonces él tiene acá un método que me va a permitir insertar un nuevo cliente. Entonces le digo acá insertar nuevo cliente. Aquí va a ir al localhost, a mi tabla cliente, al insert, y aquí yo voy agregando mi cliente, ¿no? Pero eso sería para la tabla, digamos, una pura tabla, ¿no? Esta sería una tabla, sí, sí. Pues ya tendríamos que empezar a editar ya con lo que me hace Entity Framework, ¿no? Pero pues aquí ya tengo un avance grande. Primero aquí tengo, pues ya lo puedo editar, como el ID es fijo, entonces no me va a dejar. El update, el cancelar, dependiendo de lo que yo vaya a hacer con mi entidad de negocio, puedo mirar el detalle. Entonces son distintas formas de vista, ¿no? Aquí vemos que ahora está en details. Cuando yo lo edito, pues estoy en editar cliente, ¿sí? Puedo ir a la página de inicio y ahora agregar una actor, etcétera, ¿no? Todo esto se le puede cambiar. Acá, por ejemplo, yo le puedo colocar valores de, por ejemplo, por medio de Ajax o jQuery, que me despliegue un calendario. ¿Sí? Y ahí vamos a ver cómo va trabajando. Bueno, esto es por medio de Entity Framework y Dynamic Data.
Dynamic Data lo que hace es crearme los controles, ¿no? Eso es lo que hace Dynamic Data y si se dieron cuenta, pues la programación fue esta línea de código. Enlazar las tablas y esta línea de código, nomás. Eso fue lo que se hizo en el Global Ajax. Bien, entonces ese sería nuestro primer proyecto. Ahora vamos a crear un proyecto básico, ¿cierto? Si no quiere si tú lo quieres expandir, o sea, bueno, la clase de hoy no, pues no va enfocada a objetos dinámicos, pero si tú lo quieres expandir, pues aquí tienes los objetos genéricos o los custom page. Por ejemplo, yo quiero editar, a ver, tengo acá, ¿cómo era que llamaba la tabla? Clientes. Voy a crear una carpeta aquí llamada clientes, creo que era, y la forma como va a mostrar los datos, por ejemplo, entonces me voy aquí a page template y le voy a copiar este, y como es dinámico, pues no me importa, puedo eliminar esto y que herede del mismo code behind, porque la funcionalidad la quiero la misma. Sí, yo necesito la misma funcionalidad y que vaya y apunte al mismo objeto, y aquí en este details o en este HTML que me va creando acá, yo le puedo decir que ¿sí? Solo para clientes, ¿no? Y puedo pues cambiar los tipos de datos o hacer una programación totalmente independiente para ello. Cuando yo ejecute, pues lo que voy a obtener es el nombre, como él me va mapeando los objetos. Entonces él encuentra la tabla llamada cliente y encuentra una carpeta llamada cliente. Entonces va a ir esa a la que está modificada. Aquí pues es por lo que es routing, yo no le puedo dar una ruta física. Entonces vaya a la página principal. ¿Sí? Cuando vaya a cliente, entonces él va a entrar al folder llamado cliente. Yo le puse una S entonces. Vamos a ver. Entonces quitémosle esa S. ¿Sí? Esa es la ventaja de que es un sitio dinámico. Entonces voy a ir a la página otra vez de inicio. Y ahora sí voy a ir a cliente. Y yo la creé dentro de ¿cuál? El details. ¿Dentro de cuál fue? Ah, sí, dentro del details. Estoy modificado solo para cliente. ¿Sí? Si yo me voy a actores, a detalle, pues no me va a aparecer eso, ¿no? Actor, detalle, y pues yo puedo ir empezando a modificar las cosas, ¿no? También los tipos de datos, también, ahí están las pestañas, dependiendo de lo que yo pueda o lo que yo quiera hacer. En este caso las páginas personalizadas o el tipo de contenido del grid view, los tipos de datos, por ejemplo, lo que yo quiera hacer validaciones, por ejemplo, una caja de texto que no vaya vacía, pues hago la validación acá y me va a aplicar para todo el contenido. Los templates, yo puedo agregar también librerías, lógica de negocio, etcétera, lo que yo necesite, ¿no? Pero pues ya tengo por lo menos el group de las aplicaciones, que sería lo demorado. Bien, ahora sí voy a crear entonces un proyecto de ceros. ¿Qué horas son? ¿Alcanzamos? Entonces voy a crear un proyecto de ceros. Voy a decir aquí agregar nuevo proyecto, ASP.NET Web Application, en este caso va a ser vacío, y le voy a decir librería, creo que hay uno que se llama librería Entity Framework. Entonces lo mismo, aquí ya tenemos un HTML, voy a agregar ese ítem nuevo que es el de Add-Net Entity Data Model, le voy a llamar Model solito, le digo que desde base de datos, entonces aquí selecciono en este caso librería, que la quiero incluir a la cadena de conexión, y esta va a ser la forma como yo la voy a acceder, librería Entities. Le digo la tabla que yo quiero acceder. Para no demorarme voy a seleccionar libro. Creo que el libro tiene muchos datos. Bueno, sí, libro. Y finalizar. Entonces él me va a cargar el diseñador. ¿Sí? Y aquí tendría el nombre del libro, el autor,
el año de publicación y el stock. Para poder acceder, yo aquí voy a agregar un grid view. En este caso le voy a decir que me genere las columnas. Y lo tendría de esta forma. Cogí uno al azar, no sé qué cogí. Y voy a llenar este origen de datos. Entonces, un botón. Y lo voy a llenar. Entonces, decimos que nuestro objeto se llama librería entities. ¿Sí? Este va a ser mi motor o mi base de datos. Creo el nuevo objeto, librería entities. Si yo tuviese otra cadena de conexión diferente, pues aquí en el constructor se la podría pasar, ¿no? ¿Sí? Si yo tuviese otra cadena de conexión. En este caso, si lo dejo vacío, él va a asumir la predeterminada o la que le asignamos. Le voy a decir que me liste los libros. Listar libros igual una consulta en LinkU. Libro en nuestra base de datos. Hay una tabla que se llama libro. Tráigame todo el contenido. ¿Sí? Y páseselo al grid view. Aquí, como es ASP.NET, tenemos que decirle que renderice la página y se hace por medio del data bind. Voy a visualizar el sitio, voy a dejarlo como predeterminado. Serás Startup Project. Dejo este único como predeterminado y lo voy a cargar. Señor. Si tuviese procedimiento almacenado, sí. Sí, claro. Le doy el nombre de la función y sale. Aquí tengo el botón, pulso el botón, él va a ir, se consume lo que tiene. En este caso tengo bastantes libros y debería como enlazarlo con la tabla del autor para poder pues tener el nombre del autor o hacer un join o algo así. Entonces tengo bastantes libros acá. ¿La paginación la manejo con el sitio? La paginación la hacemos a modo servidor, sí. Entonces voy a paginar esto para que podamos visualizar. La paginación, entonces yo la habilito acá, en las propiedades de la grilla. Le digo que soporte paginación. Creo que me estoy saliendo del tema, pero... Soporte paginación, ¿dónde está? Soporte paginación, ¿sí? Le voy a decir que la paginación sea de 5 ítems, no más. Acá tengo un evento que se llama, a ver, propiedades, eventos, que se llama paginación, Page Index Change, que es el que me va a permitir realizar la paginación. Creo el evento asociado. Entonces ya aquí voy a crear esto más bien un poco más organizado. Protected void, cargar libros, ¿no? Y lo voy a colocar allí muy bien. Aquí le voy a decir que a ese grid view el page index, o sea la página cual va a ir, está en el parámetro que tenemos acá, grid view page event args, que es un evento, un delegado que se dispara y me asume aquí los valores. Me está diciendo cuál es la página que está solicitando, le digo cuál es, y luego le digo que me cargue los libros de acuerdo a esa nueva petición. Usted me la va a tener en cuenta. De esa manera yo haría la paginación. Entonces tenemos que cuando cargamos nuestros objetos, ¿se estaba cargando?
Yo asocié el botón, sí lo asocié. ¿Ve qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Ujú. Ya, ahora sí. Entonces aquí le pasó el botón. Entonces aquí los tengo y pues los puedo ir paginando. Entonces voy a la página 9. Aquí vemos que estamos en la página 9. O me voy a la última página. ¿Sí? O me voy a la primera. Señor. Si yo coloco el actor, pues ya haría un join o un enlace para que me muestre pues el nombre del autor, ¿no? Bien, para alcanzar a ver todo el tema, pues voy a agregar aquí para los libros. Ah, bueno, yo quería mirar. ¿Será que quedó cargado? Quería mirar la información de los libros para agregar los parámetros. Nombre, autor y año de publicación. El autor, me sirve el 9, para no tener un error de constraint. Entonces voy a agregar aquí un método que me permita crear un libro. Entonces, protected, void, crear libro. ¿Sí? Yo podría utilizar el objeto, en este caso libro, que él me está creando. Me lo crea Entity Framework, la clase. Lo voy a llamar L. Y entonces aquí le voy a decir libro, ¿qué? Librería Entities. Una nueva objeto db.libro, perdón, punto insert add, perdón, agregar al libro L, que estará llegando ahí por parámetro, y salve los cambios. Voy a utilizar ese botón para crear, ya que no lo cargó. Entonces voy a crear un objeto libro. Le voy a decir que el nombre del libro es xxx l.stock, eso es numérico, entonces voy a colocarle 10, l. ¿Cuál es el otro que está por ahí? El autor, que es entero, lo voy a colocar el 9, que es el valor que existe, y el año de la publicación, entonces este es de tipo date, no, el año de la publicación, entonces voy a colocarle 2011, y le voy a colocar aquí crear libro L, para que llegue aquí y lo asigne, ¿no? Voy a crear otro método para editar el libro. Entonces, después de agregarlo, lo voy a colocar acá. Edítelo por el ID, por el nombre del libro. No, por el ID del libro, que creo que es entero.
Entonces aquí le digo lo mismo, librería entities, que es nuestro motor, nuevo objeto de librería, y le digo acá que voy a hacer una consulta, voy a traer el libro que estoy seleccionando, y le voy a decir por medio de expresiones lambda, o sea, Artica lo dice por medio de una consulta, le voy a hacer aquí where, donde el ID del libro sea igual a el ID que llega por parámetro. Tráigame el único. Este no lo soporta Entity Framework. Y listo, aquí estaremos haciendo una consulta. Ya, entonces yo puedo decirle al libro que lo edite. El nombre del libro. Estoy haciendo un poco acá más, esto lo reemplazarían por los campos, ¿no? Y la fecha de publicación, ¿no? Año de publicación. Y para actualizar los campos, pues le digo acá a mi motor, en este caso db, que salve los cambios. ¿Sí? Para eliminarlo, este lo voy a hacer con una expresión de consulta. Va a ser igualito a lo que se hizo acá, porque necesito traerme el libro, pero este lo voy a hacer como expresión de consulta. Entonces, libro, o sea, no por expresiones lambda. From, en este caso L, minúscula, en db.libro, donde L.id libro sea igual al ID que llega por parámetro. Tráigame todo lo que tiene eso y únicamente el primero. First of default. ¿Sí? Esto es lo mismo que se hizo acá, ¿no? Y para eliminarlo, entonces le decimos acá db.delete object y quiero eliminar este objeto, libro, y salve los cambios. Si yo no salvo los cambios, no voy a tener reflejado nada. Entonces aquí voy a colocar una caja de texto para colocar el ID. Cuando pulse este botón voy a editar y cuando pulse este botón voy a eliminar. Entonces para editar, entonces le paso aquí editar libro, in.parse textbox 1 text, y para eliminar in.parse textbox 1 text. En la carga de los libros le voy a decir que me lo ordene. Entonces order by libro.id libro descendientemente, ¿sí? Para que lo podamos ver inmediatamente. O sea, que me muestre el último. Y lo voy a ejecutar. Señor. Sí, como les decía, LINQ y Entity Framework están basados en el motor de SQL Server, en el CLR. Entonces todo lo que yo pueda hacer en el SQL Server, en el Transact SQL, lo puedo hacer acá. Sí, no, pero por el orden digo. Sí, es al revés. Pues tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he estado como en desacuerdo como está escrito el Transact SQL, porque el Transact SQL está al revés. O sea, yo primero aquí, pues yo le digo el origen, qué quiero hacer con el origen, y luego lo muestro. En el Transact SQL está al revés. Le digo los campos, luego el origen y por último le digo las condiciones, ¿no?
Bueno, cargar libros, voy a decirle aquí que después de eliminar el libro, cargue el libro, pues para poderlo ver inmediatamente, y que cuando edite el libro también lo cargue. Ahora sí. Entonces tenemos acá que está en descendente, ¿no? Entonces voy a agregar un nuevo libro, que es el que tengo acá en este botón. Él va, lo agrega, y se me olvidó colocarle a este preciso el de agregar, el de actualizar. Entonces tocó aquí darle un refresh. Ah, pero me mostró el primero. ¿Cómo me lo agregó? Y se me hace que ese botón no está entrando. Crear libro. Crear libro y cargar libros. Vamos a ver. Voy a colocar aquí un filtrar. Entonces lo que voy a decirles aquí a sobrecargar cargar libros. Pero que reciba una búsqueda. Vamos a ver. Voy a ver si me filtra esto primero. Sí. A ver si ya existe este. No existe, dice que no lo está creando. No lo está creando, ¿cierto? O sea, este será ese botón. Bueno, voy a editar a ver, es que no quería tirarme ninguno de los de acá. A ver si es ese botón. Y lo que tenía en el botón 1, ¿dónde está? No le está dando el... Ah, espera. ¿Dónde lo hice? ¿En crear libro? Sí. Ah, pero ahí lo está haciendo. Yo dije, no, si hiciera eso. A ver, créelo. Ahora sí está haciendo algo. Ahora sí lo creo. ¿Sí? Entonces lo voy a editar. No sé, el botón estaba jodido. No sé, algo pasó con ese botón. 83, creo que este era el de editar. Entonces edítelo. Sí, YYY 9 2012 y elimínelo. Y se fue. Y lo puedo volver a crear y ahí incrementa el ID. Le dejé el mismo ID. Bueno, es que el 83 no existe. Y aquí entonces lo puedo consultar. Aquí estaban las para vivir, que era este. Como trabajo coincidencias, entonces me trajo lo que tiene la A. Ah, bueno, el 84. Entonces, ese es del creador
Ah, ya. Entonces este era el de editar. Y este es el de filtrar. Ah, ya, ahora sí. Pues no ponerle nombre, ¿sí? Listo, entonces eliminemos el 84. Creo que es este. Y editemos el 85. ¿Sí? Y lo eliminamos. Sí, pero básicamente eso es lo que me permite pues hacer Entity Framework. Si se dieron cuenta, pues no me demoré mucho pues afectando las tablas, ¿no? Ahora, yo podría simplificar un poco más, por ejemplo, esta entidad para que la pueda usar en todos mis objetos, ¿no? Yo podría crear aquí una propiedad de tipo librería entities, en donde le voy a decir acá que sea db, y hacer lo siguiente. Creo que esto ya lo había hecho en laboratorios pasados. Si db es igual, colocar acá private librería entities db. Si db es igual a nulo, cree uno nuevo. Y si ya existe, retorne el que ya estaba y asocíele el valor que viene en la propiedad. Entonces yo aquí simplemente le puedo decir db, ¿sí? Y no habría ningún problema. Y estoy evitando crear muchas referencias, ¿no? Y hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, crea, que sería el 86. Lo voy a, para que era editar. Lo consulto. No, es xxx. ¿Era este? Ah, es que era YYY. Bien, 87 elimino. Y 86 y elimino. Era este. Listo. ¿Sí? Y pues ahí tenemos el acceso con lo que es Entity Framework. Pues el tema es mucho más largo, pero creo que ya... ¿Esto cómo es que le quito Shift al F10?